Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a compartir la segunda parte de este tema tan importante, el poder en la oración. ¿Quiere escuchar esta segunda parte de la palabra de Dios? Si alguno no lo escuchó la primera, yo le invito que pueda, después, cuando llegue a su casa, pueda revisar el domingo anterior. Ya estaba la primera parte en la oración que abre las puertas a cualquier situación. Así que busquen en sus Biblias, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 15 al 23. A medida que lo van encontrando, hermanos, se coloca en pie, como acostumbra esta iglesia, y vamos a leer la siempre buena palabra del Señor. ¿Lo encontró? Amén. Ya. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y acá viene la instrucción, hermano. Estad siempre gozosos. Amén. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno. Obteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, muchas gracias le damos por esta su palabra. Están atentos nuestros oídos. Estamos prestos, Señor, a consejos, Señor, a lo que usted va a dar a conocer a tu iglesia el día de hoy. Señor, le pido en su misericordia la gracia, Señor, en mi persona. Sea usted en este púlpito, Espíritu Santo. Y solamente me dejo llevar por usted para que así de esta forma usted pueda hacer algo importante en nuestras vidas. Necesitamos esta herramienta, Señor. Necesitamos este consejo, Señor, para que así nuestras vidas sean prosperadas en todo lo que usted tenga para nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Coloca en nosotros el entendimiento para oír y atender la palabra suya. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amado pueblo del Señor. Qué importante es la oración, hermano. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos cansados, atribulados, incluso hasta alegres, hermano, tenemos el medio de poder comunicarnos con el Señor. Qué importante es saber esto y qué gran noticia, hermano. Porque nosotros no estamos ajenos a que el Señor pueda oír nuestras plegarias, hermanos, nuestras peticiones. Qué bonito cuando uno se entrega en completa comunicación con el Señor. No sé si usted ha elevado oración cuando está triste. Cuando nadie lo ve, usted se encierra en su pieza, o cuando viene el anochecer, ahí usted está hablando con el Señor y se caen las lágrimas y está presentando todo problema, toda situación ahí con el Señor. Y qué bonito de podernos pensar de que hay alguien que está limpiando y está aliviando nuestras vidas constantemente. El Señor dijo que no dejaré solo, que enviaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te consuela, el que te entrega las herramientas para poder seguir adelante. Porque esto, hermano, del Evangelio no es de correr, es de tener resistencia, hermano. Porque cuando uno corre, en un momento se va a cansar. Pero cuando uno tiene resistencia en el Señor, uno puede caminar con pasos tranquilos, hermanos. No andando apurado, hermanos. Yo he visto muchos cristianos que se cansan en el camino. Empiezan muy bien en oración, ayuno y tantas cosas, lectura de la palabra, y después se van quedando en el camino porque en realidad no había resistencia en su corazón. Por eso la palabra de Dios dice, resistir al diablo y él
huirá de vosotros, hermanos. Entonces hay una tremenda tarea que Dios nos dejó a cada uno de nosotros, y es la oración, hermano. La conversación con el Señor. En la primera parte, Dios nos estaba hablando sobre la enseñanza de orar en lo privado, en lo íntimo, darse un tiempo de poder orar. Y ahora el Señor nos va a enseñar esa oración espontánea, hermano. Cuando uno va caminando por la calle y va hablando con el Señor, uno le va preguntando al Señor y el Señor responde. Viene la vuelta, ¿cierto? Maravillosa del Señor. Pero también es importante saber que hay impedimento, hermano. Hay muchos cristianos que sí asistan a la iglesia, pero que no oran, hermano. No tienen una comunión con el Señor. Solamente se centran en la congregación, hermanos. Y hay días en la semana en donde no buscamos el rostro del Señor. Ni siquiera nos levantamos, hermanos, diciéndole: Señor, muchas gracias por lo que usted ha hecho, porque está mi alma juntamente con mi cuerpo y está con vida. Ni siquiera al levantarnos, hermanos, no elevamos esa oración espontánea de agradecimiento, ni menos al acostarnos, hermanos. Mientras que nosotros estábamos cantando esta canción, temprano yo te buscaré, creo que algunos de nosotros no hace este llamado de tener esta comunión con el Señor. ¿Y qué decir de la madrugada, hermano? ¿Cierto? De repente perdemos esta comunión con el Señor y Dios tiene tantas cosas por entregarnos. Amén. Hermanos, si entendiéramos la verdadera comunión con el Señor, ¿sabe qué, hermanos? Haríamos al Señor tantas cosas, señales, milagros, hermanos. Dios se glorificaría de una forma extraordinaria, porque si lo hizo con sus discípulos, hermanos, que Pedro tenía autoridad y sus discípulos tenían el poder en Dios de hacer señales y milagros, hermanos. Dios también podría hacerlo con usted, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una desconexión con el Señor. No hay un enfoque de meditar cuán importante es la comunión con el Señor. ¿Por qué no oramos, hermanos? Primeramente porque hay una flojera, una fatiga. Porque nuestra mirada, nuestra mente está en otras cosas, hermanos. Estamos sumergidos en las corrientes de este mundo. Nos dejamos llevar y manipular por ellas. Y otra cosa también, como nos enseña la palabra de Dios, cuando hay pecados que son frecuentes, hermanos. Uno se siente mal de poder hablar con el Señor, porque la palabra de Dios nos enseña que Él es 3 veces santo. Él es santo. Y cuando hay pecados no confesados y persistimos en el pecado, día y noche, esto nos hace de separarnos con el Señor. Por eso es importante que cada uno de nosotros hagámonos entender que si no hay pecados confesados, hermanos, difícilmente Dios puede atender esta oración, hermano. De repente somos indiferentes con el Señor. Imagínense que cuando Moisés estaba en la zarza, él entró así como que nada, así como que... ¿Y el Señor qué le dijo? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, hermanos. Y de repente estamos así con estas trancas en cuanto al pecado, hermano. Y vamos así, y por eso la oración llega hasta el techo, porque lo primero que tenemos que confesar son nuestros pecados delante del Señor. Tenemos que reconocer eso, hermano. Si no hay un reconocimiento de ese pecado, hermano, no va a fluir esta oración, hermanos. Cuando usted recibe a su hijo a su casa, mire cómo el Señor me da este rema en estos momentos, hermanos. Cuando usted ve que su hijo entra en casa y usted trapeó el piso, ¿cierto? Usted no permitiría que ese hijo entre con los zapatos sucios. Usted le dejaría afuera que se saque los zapatos y luego pueda entrar. Asimismo también es la oración con el Señor. Tengo que presentarle, tengo que pedirle perdón al Señor. Y ¿sabe lo más hermoso? Que el Dios dio los medios para esto. Igual fue Jesucristo, el Rey. Él fue el que pagó ese precio en la cruz para que a través de Él ahora podamos ser perdonados de todo pecado. Hay un estorbo en donde la gente tristemente no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Y es imposible que Dios pueda escuchar las plegarias, la oración, las peticiones, si no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como dice en San Juan capítulo 1, versículo 29. Esto es lo que reconoció Juan el Bautista, hermanos. Y quiero que lo entienda, sobre todo lo que está en las redes sociales. Usted no puede ir así como que nada delante del Padre. Por el medio de Jesucristo tiene que usted tener ese momento de confesarle que Él sea su dueño y Señor de su vida. Él fue el que rescató su vida del pecado y de la condenación, hermano. Así lo reconocía Juan el Bautista, diciendo: en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, si no hay un reconocimiento en Jesucristo, hay oraciones que no son contestadas, hermanos. Pero nosotros como iglesia sabemos eso. La gente en el mundo no lo sabe. Y por eso esas oraciones quedan así como en el aire, por lo mismo que ellos no han reconocido al Señor. El Señor puede hacer muchas cosas más, hermanos. Pero sabe que dentro de la misericordia, dentro de la ignorancia de la gente, igual el Señor hace prodigios. Pero sería mucho más increíble, Dios podría hacer muchas más cosas si el mundo reconociera a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto, hermanos, hay un camino libre para que esta oración, estas peticiones, estos ruegos pueda ser bien dirigido al Padre Celestial. Y ahora debemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar, iglesia? La oración nos acerca más al Padre. Nos da la maravillosa oportunidad de abrir nuestros corazones a Él, contarle lo que ocupa nuestra mente, pedirle su ayuda y su sabiduría, hermano. Es un acercamiento constante cuando nosotros oramos al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 8? Quiero que atienda y escuche el consejo de la palabra de Dios. Una iglesia sin oración es una iglesia que va directamente al fracaso, hermano. Usted puede hacer muchas obras de caridad y muchas cosas, pero si no hay oración, no hay comunión con el Señor, su vida va a estar entrampada, hermano. No va a tener dirección su vida. Si constantemente tengo que pedirle consejo al Espíritu Santo, hermano, nosotros ya no nos mandamos solos. Dependemos exclusivamente del consejo en cuanto al Espíritu Santo, por medio de la palabra. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire qué regla importante es esta: acercaos a Dios por medio de la oración y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos. Todo de una u otra forma le vamos a fallar al Señor, ¿cierto? Y Dios te dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, hermanos. Es fuerte la palabra, hermano, ¿cierto? Porque como que llega justo en el momento preciso, dando evidencia del estado espiritual que estamos cada uno de nosotros. Yo sé que todos nosotros tenemos manitos, ¿cierto? Y sabe, hermano, que espiritualmente, si Dios empezara a examinar lo que hacemos con nuestras manos, nos daríamos cuenta que no estamos bien con el Señor, hermano. Porque las manos están hechas para trabajar, hermanos. Y es necesario que estas manos sean santificadas. Quizás un tiempo usted extravió con lo que usted trabajaba con el Señor. Sus manos el Señor las dio para diferentes multiformas, hermanos, de poder orar, de poder quizás rendirles los talentos a través de las manos. Y Dios te está pidiendo, iglesia, que te acerques a Él para que Él vuelva a darte lo que un día tú perdiste. Porque no estamos aquí, hermano, con el ministerio de las bancas.
Dios nos llamó y nos motivó para que nosotros trabajáramos. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. Y por favor, si puede colocar el texto, el que estaba. Dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Déjalo ahí nomás, mi amado. Los de doble ánimo, hermano. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Cuando no hay comunión con el Señor, cuando no hay oración, de repente encontramos todas las cosas del Señor como segundo plano. Quizás no le decimos abiertamente en cuanto a palabras, pero entre acciones, hermanos, nos demuestra, lamentablemente y tristemente, de que somos de doble ánimo, hermano. De hecho, somos muy emocionales. Y si usted estuvo atento a la lectura del texto principal, dice que tenemos que tener gozo. Y sabe que, hermano, el gozo no es lo mismo que la alegría o la tristeza. Porque el gozo es perpetuo. El gozo es para siempre, hermano. Usted sí puede vivir un momento triste, sí, pero eso es una emoción. Usted puede estar triste, pero con gozo. ¿Pero cómo dice eso, pastor? Me va a entender lo que le quiero decir en el Señor. Porque aquellas personas que tienen el gozo del Señor, puede pasar un momento triste, pero siempre va a estar la esperanza, hermano. O puede estar en un momento alegre, que puede cambiar de un momento a otro. Por eso el Señor nos dice que estén nuestros corazones siempre con gozo. Porque está la esperanza ahí manifiesta. Dios se entregó de tal forma para que usted y yo viviéramos en un gozo perpetuo para siempre, hermano. Y a través de esto, ¿cómo podemos tener el gozo? Es simplemente con la comunión con el Señor. ¿Se está gozando por eso, hermano? Así que yo les digo a los de doble ánimo, hermano, que un día están, un día no están, que un día prefieren otras cosas más que hacer la voluntad de Dios. Les digo lo de doble ánimo en el Señor, que no tengamos este espíritu, no tengamos esta forma de vida, no lo hagamos como algo cotidiano, hermano. Dios te está invitando que no seas de doble ánimo. Si tu compromiso fue con el Señor, haga un sacrificio, preséntese delante del Señor. No esté un día sí, un día no, como que muchas veces colocamos la crítica en la Iglesia Católica, que se recuerdan una vez al año de Semana Santa. Pero nosotros que tenemos conocimiento en cuanto a la palabra, nos comportamos incluso peores que ellos. Porque nosotros tenemos el conocimiento en la palabra. ¿Cómo estará nuestro corazón en estos momentos, hermanos? ¿Estará alineado con el Señor? ¿Estaremos en comunión con el Señor? ¿Estaremos atendiendo la palabra de Dios? Si usted estuvo atento, dice que también tengo que estar atento a las profecías. Y acá está la profecía, hermano. Tengo que guardar la profecía. Tengo que guardar todo lo que el Señor estableció por medio de la palabra. Pero todo esto se sostiene a través de la oración, de la comunión con el Señor. Bendito es el Señor. Quiero tocar 6 puntos para que usted pueda atender la palabra del Señor y sepa el significado de esta oración espontánea cuando usted está ahí en la calle. Razones por las que debemos orar, hermano. Número 1, para que Dios sea glorificado en su problema, hermano, en su dificultad, como dice en San Juan capítulo 14 versículo 13. Mire qué interesante esto, hermano, y nos gusta escuchar esto, pero tenemos que entender el significado profundo en estas palabras de Jesucristo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Wow, qué importante, ¿cierto? Pero de repente esto lo mal enfocamos, hermanos. Como ya lo decía en la primera parte, pensamos que uno hace una lista de todas las cosas que uno quiere y en realidad no es así. Porque uno siempre tiene que pedir en el nombre del Señor. En otras palabras, hermano, cuando uno está en una oración, uno tiene que decirle al Señor: Señor, si usted estuviera en mi lugar, ¿qué es lo que usted pediría? Serían muy distintas nuestras oraciones, hermanos. Y como bien decía en la predicación anterior, le doy muchas gracias al Señor que Dios nos contesta todo lo que nosotros le pedimos, hermano. Como dice su palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 13, mire lo que dice. Es una llamada de atención para su iglesia. Hay muchas
muchas iglesias que piden y piden muy mal, hermano. ¿Y qué dice? Vamos ahora. No, parece ese no es. Capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Ahí sí. Mire, ¿qué reprensión es esta? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo lo coloco esto como una forma bien didáctica, hermano. Usted como padre tiene a su hijo, ¿cierto? Y su hijo constantemente le está pidiendo golosinas. Él puede estar todo el día pidiendo golosinas, hermanos. Y usted como un buen padre no le va a regalar golosinas, hermanos, porque sabe que eso le va a causar un mal, ¿cierto? Entonces, no todo lo que le pidamos al Señor corresponde. Por eso nuestras oraciones tienen que estar bien dirigidas, hermano, en el nombre de Jesús. O sea, pensando y pedirle al Señor que Él sea dirigiendo las cosas que verdaderamente nos conviene, hermanos. Porque hay cosas que echan a perder nuestra comunión con el Señor. Por eso le doy gracias al Señor que Dios nos escucha todas las oraciones cuando no está bien dirigida, hermano. Segundo punto, hermano. Razones por las que debemos orar. Segundo punto, porque si pedimos, recibimos, hermanos. En Mateo capítulo 7, versículos 7 al 9, mire lo que dice. Qué lindo es Dios, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? No se asuste, porque hay cosas que son básicas y que sí le podemos pedir al Señor. ¿Se recuerda la oración modelo? Dándose el pan de cada día. Pero mientras tengamos sustento, abrigo, dice la palabra de Dios, estemos contentos, hermanos. No le pidamos más allá de cosas que nos pueden corromper, sino que sea lo justo y necesario como Dios quiere que sea, hermano. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 7, versículo 7 hasta el 9. Que Dios bendiga a nuestro hermano Diego. Amén. Ya dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, hermano. Mire qué hermoso esto. No está en un boletín de espera, hermano. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que haya, se le abrirá, hermano. Una pregunta, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Bendito es el nombre del Señor. Ahí vemos la compasión y el amor de Dios. Y dése cuenta este detalle, hermano. Cuando el Señor entregó palabras a esa gran multitud, cuando dio las bienaventuranzas, había mucha gente que estaba muy tarde, con diferentes situaciones, hermanos. Algunos venían por un milagro, otros venían por escuchar palabras del Señor, porque ese mensaje era muy distinto a todo lo que habían escuchado anteriormente. Pero fíjese que la gente no venía predispuesta a buscar el pan y los peces, sino que su necesidad era otra, hermano. Y dése cuenta que el Señor suplió en cuanto a lo espiritual como lo físico, hermano. Y multiplicó de lo que no había, hermano. Porque así vemos la bondad de Dios. Vemos la compasión del Señor, hermano. Y sabe que a cada uno que está dispuesto a buscarle, le va a hallar, hermano. Él no va a estar así como que, tú tenías un antecedente muy malo, así que por ahora yo paso, no te escucho, ni te atiendo. Aunque usted haya hecho lo que haya hecho, aunque sea impulsado por la sociedad, por el terrible acto que produjo, si hay un arrepentimiento de corazón, sepa de que Dios le va a escuchar. Aunque igual tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Pero Dios está ahí a pesar que el mundo te condena. Y quizás puede ser hasta en forma justa. Pero aún con todo eso, el Señor tiene misericordia
con aquellos que se arrepienten de corazón. Por eso, valoremos las palabras del Señor, valoremos la compasión que Él tiene para con nosotros. Nosotros no le daríamos una piedra de comer a nuestro hijo, y menos el Señor, hermano. Él es mucho mejor padre que nosotros mismos, hermano. Porque al momento que usted se levanta, se acuesta, incluso en el sueño, Dios le está cuidando. Dios le está proveyendo, hermano. Usted duerme y ya no sabe nada de lo que está pasando con su familia. Pero sí, el Padre Celestial sí lo atiende, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Aquí vemos el corazón paternal de un Dios amoroso. Él desea darnos cosas buenas a sus hijos, pero debemos pedir, buscar, llamar, cultivar nuestra relación con el Padre y expresarle nuestros anhelos, hermanos. Tercer punto, hermano. Razones por las que debemos orar es porque Jesús dio ejemplo, hermano. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, mire lo que dice respecto a esto. Qué bonito lo que el Señor ha hecho en su vida personal y nos entrega a nosotros como testimonio para que de esta forma nosotros también apliquemos la palabra del Señor. ¿Qué dice? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, hermano, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, hermano. Mire qué hermoso. Acá hay varias palabras que hay que enmarcarlo, hermano. Es muy importante. Jesucristo no se hizo valer por ser el Hijo de Dios de ser de una forma prepotente delante del Padre, exigirle como hijo, siendo Dios, hermano, sino que en forma reverente, con humildad y aceptando los designios de Dios. En este caso, más adelante iba a dar su vida por este mundo. Se sacrificó hasta la muerte, hermano. Pero el antes, hermanos, nos dio una muestra de la compasión del Padre. Porque dice que cuando estuvo orando en el Getsemaní, ahí elevó un clamor delante del Señor. Y el Padre no estuvo ausente de esto. Dice que envió a su ángel para confortarle, hermano, para alentarle, hermano. Entonces Él fue de una forma humilde delante del Padre, no haciendo valer su condición de autoridad por ser Dios, sino que de una forma humilde vino delante del Señor. Y así tiene que ser en nuestras oraciones. Así tiene que ser en nuestra forma de vida, estilo de vida, de aceptar lo que a nosotros no nos gusta, hermano. Y esto cuesta, hermano, porque pensamos que Dios va a contestar todo lo que nosotros le pidamos, hermano. Pero hay cosas que son misterios. Y Dios lo dispone de esta forma, hermano, porque nosotros queremos colocar las cosas en otra forma y Dios tiene otra forma que es mucho mejor de lo que usted piensa. Y de repente eso nos causa un cortocircuito espiritualmente. Y ahí nos rebelamos contra el Señor, le pedimos explicación al Señor, le decimos el por qué, si yo no soy tu hijo, si yo no te he servido durante todos mis años. Pero Dios tiene planes distintos con su vida y con mi vida, hermano. De hecho, Dios no nos quiere hacer eternos en esta vida, hermano. Un día vamos a partir de este escenario, hermano. No estamos para toda la vida, hermano. Porque Dios vino a entregar algo mucho mejor que lo terrenal, hermano. La gente está puesto sus pies en lo terrenal, incluso sus hijos. Hay algunos que no quieren que el Señor venga. ¿Usted sabía eso? Quizás no lo dice abiertamente en la boca, pero ellos no quieren que el Señor venga. Porque se encuentra tan bien acá en esta tierra, le va tan bien en la vida, y no desean eso. Es triste, hermano. Y tenemos que ponernos a pensar que lo que se viene es mucho mejor de lo que está ahora, actualmente. Porque la vida tiene muchos matices y puede cambiar de un momento a otro. Imagínense esos ricos que tienen su casa ahí a la orilla del lago, a la orilla de la playa, hermano. Puede levantarse un maremoto y ahí quedó toda su mansión. ¿Qué pasó ahí en no sé en qué parte? ¿California? No, en
¿Hollywood? No, me estoy equivocando. No, donde había muchos artistas. California, ¿ya? Ahí todos tenían sus mansiones, todo bonito, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Vino fuego y se consumió todo, hermano. Entonces, las cosas terrenales son pasajeras, hermanos. Esto es un espejismo, hermano. No es lo más importante. Y por eso Dios nos invita a nosotros de que tengamos comunión con Él. En sumisión, en reverencia delante del Señor. Vamos en el cuarto punto, hermano. Razones por las que debemos orar para recibir su paz. Filipenses capítulo 4, de versículos 6 al 7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El 7, por favor. Y escuche bien esto, hermano. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, hermano. Cada día tiene su propio afán, hermano. Y cuando nosotros estamos atareados, estamos así velados, hermanos, con tantas preocupaciones, no hay paz en el corazón. No hay paz, hermano. Hay mucha gente que no puede dormir en las noches porque tiene tantas cargas en su vida y no han querido soltarla. Porque ellos quieren ser los únicos que quieren manejar toda la situación. Y sabemos que la mente del hombre tiene cierta capacidad de poder aguantar ciertas presiones, hermanos. Y el hombre colapsa, hermano. Está irritable. Y cuando hablo de hombre, también hablo de mujer, hermano. Para que la mujer no se sienta aludida en esto. Cuando las mujeres tienen muchas tareas, como le pasó a Marta, con mucho que hacer en su casa, se estaba perdiendo lo más importante, que era la voz de su amado, la voz de Jesucristo. Pero qué bonito cuando entendemos la palabra del Señor, que Él coloca la paz, y esa paz que no viene de lo terrenal, sino que lo entrega netamente el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Otro punto importante, hermano, para que vamos un poquito más rápido. Punto número 5. Razones por las que debemos orar, y es esta: para recibir sanidad física y espiritual, hermano. ¿Dios puede obrar en una forma física? Sí, hermano. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia. Sí, Dios puede obrar. Porque si no fuera así, Dios no haría la invitación a que pasen los enfermos. Si el Señor Jesucristo, vaya que hizo sanidades, hermanos. Muchas sanidades. Usted vea los evangelios, hermanos, y está lleno de mujeres y hombres sanados por la misericordia del Señor. Y no solamente Jesucristo lo hizo, sino que también sus discípulos, hermanos. Entonces Dios también quiere sanar el corazón. Dios quiere sanar las vidas de aquellos que están atribulados, hermanos. Y Dios hace misericordia con quien quiere hacer misericordia, hermano. Pero también debemos entender que hay planes en los misterios del Señor. Pero lo más importante es que Dios quiere sanar tu corazón. Porque ¿qué trata que si usted es sanado en lo físico, si su corazón está enfermo? Hay mucha gente que físicamente está estupendo. Van al gimnasio, está pero esbelto, algo así como yo. Pero hermano, ¿qué pasó ahí? Pero su corazón está enfermo, hermano. Hay maldad en su vida. No ama a su prójimo, sino que ellos aman su propio ser. Son egocéntricos, que van al gimnasio no por una cosa de bienestar, de salud, sino para mostrarse delante de los demás, que tienen más músculo, más, no sé cómo se llama esta parte, más caluga, ¿cierto? Y no digo con esto que sea malo el ejercicio, hermano. Es bueno hacer ejercicio. Lo malo sería que lo haga con un fin de vanidad, de ego, de menospreciar a aquellos que no lo hacen, hermanos. ¿Qué trata el hombre de ejercitarse físicamente si su corazón está lejos del Señor? Entonces Dios viene a través de la oración a entregarnos sanidad
tanto en lo físico como en lo espiritual. ¿Se está gozando, hermano? Todo esto está respaldado por la palabra del Señor. Mire, como dice en Santiago, capítulo 5, versículos 15 al 16, hermanos. Si estoy leyendo muy rápido el texto, después usted vea repetición, hermano, y ahí usted anote y usted se va a gozar, hermano. Y cuando venga el momento de turbulencia, usted va a recordar todas estas palabras que el Señor nos dio por medio de la palabra. Santiago capítulo 15, versículo 15 al 16. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Cuántos se toman de esa promesa, hermano? Y si hubiere cometido pecados, mire, esto es más hermoso aún, hermano, le serán perdonados. No lo escribí yo, hermano, está en la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas, y esta es la tarea que Dios nos quiere dejar a nosotros como iglesia. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados del corazón, hermano. Usted puede estar muy bien, pero tiene algo contra su hermano, y ya ese corazón está enfermo. Necesita ser sanado, necesita ser restaurado, hermano. La oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Puede mucho. Lo puede alcanzar, hermano. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho con nosotros, hermano, a través de una oración? Quizá usted no lo sé, hermano. Quizás no tenía ese momento, esa intimidad con el Señor. Pero hay algunos que están intercediendo. Yo esto lo publiqué en las redes sociales. El Señor vino y entregó esta palabra en mi vida. Yo quise hacerlo de una forma pública. Decía que la iglesia evangélica en este tiempo tiene un rol tan importante en la sociedad, porque mientras que la gente duerme por las noches, que está en sus delitos y pecados, hay un hermano, un hijo de Dios que está orando y velando por la vida de esas personas. Mientras que las personas están haciendo samba y canuta, hay hermanos, hijos de Dios que están intercediendo y están dispuestos incluso a dar un consejo cuando la persona se acerca con esa necesidad. Yo decía en las redes sociales que tengan más respeto por la iglesia evangélica, porque hay muchos que critican y señalan y apuntan, y detrás de todos aquellos hijos de Dios hay una preocupación por el prójimo. Eso lo compartía, y bueno, ahí hubo manifestación en cuanto a emoticón, ¿se dice? Sí. Los likes, la gente lo aceptó de buena forma. Y sé que esa palabra no va a volver vacía. La gente va a tener cuidado cuando se refiere a un hijo de Dios. Porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es enfrentarse con el Dios vivo, hermano. Ninguna palabra va a ser olvidada si no hay un arrepentimiento. Yo digo especialmente los que están en las redes sociales. No nos juguemos con el Señor. No se juegue con el Señor. Porque me da una pena cuando empiezan a tratar mal al Señor y colocar en desmedro todas las cosas que el Señor ha hecho. O sea, racionalmente, ¿qué persona daría su vida por el mundo? Por su peor enemigo. Racionalmente no me calza, hermano. Pero no entiendo cómo la gente puede burlarse de esto. Significa que hay algo que lo está moviendo a eso. Un corazón lleno de tinieblas, lleno de corrupción en su vida. Que no hay paz. Y quiere esto contagiarlos a otras personas que están ahí como pajaritos en el aire. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, hermano. Tenemos que orar. La palabra de Dios nos dice que orar sin cesar, hermano. Siempre teniendo gozo. Siempre tengo que aceptar y darle gracias al Señor cualquier cosa que venga. Porque todas las cosas nos ayudan. Tiene un aprendizaje, hermano. Todas las cosas tienen un aprendizaje. Pero si hay pruebas, hay tropiezos por culpa de nosotros, hermanos, entonces aprendamos eso y seamos humildes y pidámosle perdón al Señor. Pero si hay algo circunstancial que el Señor permitió que fuera así para probar nuestra fe, entonces comportémonos como hijos de Dios y sepamos que hay alguien y una autoridad mucho mayor de la que nosotros pensamos que es nuestro Dios, hermanos. Último punto. Razones por las que debemos orar. Porque expresa confianza en la gracia y misericordia de Dios, hermano. Usted lo puede buscar en Hebreos capítulo 4, versículo 16.
¿Qué dice? Y esta es la invitación que Dios nos hace en este día. Acerquémonos, pues, confiadamente. Ni el hombre ni la mujer le puede condenar. Usted venga confiadamente. Usted con el Señor. Nadie más. Ni su vecino le puede cuestionar, ni nadie. Hay mucha gente que no se acerca a la casa del Señor porque tienen miedo al que dirán. Que eso no sea un obstáculo. A todos mis amigos que están ahí en las redes sociales, compañeros de trabajo, alguno que va a escuchar esta repetición, le hago la invitación y el Señor le hace la invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Gloria a Dios para siempre. Haciendo un resumen, hermano, debemos ser perseverantes, hermano, en la oración. Razones para que Dios sea glorificado. Número 1. 2. Porque si pedimos, recibimos, hermanos. 3. Porque Jesús dio ejemplo. 4. Para recibir su paz. 5. Para recibir sanidad física y espiritual. Y 6. Porque expresa confianza en la gracia y misericordia de Dios, hermanos. Así que Dios les bendiga. Guarde la palabra del Señor en su corazón. ¿Y se dio cuenta que es importante orar? Mire todos los puntos. Y si hay muchos puntos más, hermanos. Hay muchos puntos más. Pero no hagamos vanas repeticiones, hermanos. Hablemos del corazón al Señor. Siempre presentando a Jesucristo. Y cuando empecemos a orar, Señor, por medio de Jesucristo voy a su presencia. Siempre coloquemos el nombre de Jesucristo. Porque Él fue el que vino a quitar el pecado del mundo.